En el día de hoy vamos a tratar el tema, la geopolítica de las migraciones y su impacto en lo que es el Estado. Hemos visto cómo se han suscitado una serie de eventos, como es el caso de las recién pasadas elecciones en lo que fue Reino Unido. Reino Unido que ha dado un vuelco totalmente de 180 grados, pasando de lo que es el Partido Conservador, que ya tenía 14 años en el poder, el partido de Boris Johnson, que fue sustituido por Rishi Sunak, ha tenido una dramática elecciones el día 4 de este mes. Ese partido que dominaba 326 escaños, dentro, que son los requeridos prácticamente para tener una mayoría absoluta, pero ganó en el 2019 unos 365 escaños. Pero ¿qué resulta? Que ahora, en el 2024, ha dado un bajón significativo y tan solo ha podido acumular o retener 121 escaños. A diferencia del Partido Laborista, que es un partido de centro-izquierda, porque ahora todo el mundo está buscando el centro. Tanto los de extrema derecha como los de extrema izquierda han tenido que modular su discurso, su retórica, y han tenido que pasar a lo que es el centro. ¿Pero por qué ha sucedido eso? Porque tenemos prácticamente una población que está requiriendo de cambios que sean drásticos, pero a la vez que vayan a solucionar los problemas que están apañando, que están concitando las necesidades de una sociedad cada día más demandante. Ese Partido Laborista, que ahora está prácticamente dirigido una cara nueva, que Keir Starmer ha logrado conquistar las bases populares después de haber tenido 14 años fuera del poder, porque perdió en el 2010, pero duró 13 años en el poder y fue prácticamente con una política desgastadora. Algo similar a lo que le ha pasado al Partido Conservador, que después de 14 años en el poder, una serie de acontecimientos parece que le han perjudicado y lo han depuesto del poder. ¿Cuáles podrían haber sido esos eventos? Dentro de ellos se encuentran las migraciones. Las migraciones, que es el tema que tenemos hoy, han matizado de una manera muy significativa lo que es el poder en todo el mundo. Entiéndase que han ido desgastando lo que es el liderazgo de los gobernantes y con ello de los partidos políticos, por lo cual los partidos han tenido que cuestionarse, han tenido que redireccionar lo que es su política interna para tener una ganancia de los electores. Este Partido Laborista, que está dirigido ahora por Starmer, sacó en el 2019, en las elecciones antepasadas, una cantidad de 203 escaños, pero ya en estas elecciones, el día 4, pues obtuvo una ganancia de 412 escaños, algo insólito. ¿Qué nos indica esto? Que dentro del contexto de lo que es la geopolítica, no solo de las migraciones, sino de los estados, hay que hacer una revisión de cómo se manejan desde el punto de vista geográfico, político y económico los estados, pero sobre todo en el ámbito social. Y en ese sentido podríamos decir, ¿qué fue lo que hizo más daño al Partido Conservador? ¿El party gay de Boris Johnson o las decisiones tomadas por la antecesora a Rishi Sunak
Liz Truss, que sometió una serie de medidas impositivas para rebajar los impuestos a los que más tenían, lo que la hizo durar tan solo 45 días ante lo que fue la gobernatura de Reino Unido. Como primera ministra es la que menos ha durado prácticamente debido a una política desastrosa en el ámbito económico y contraproducente a lo que es el ámbito social. Pero lo mismo, hoy tenemos elecciones, José Luis, en Francia. Segunda vuelta de las elecciones. De las elecciones. Entonces, ¿qué es lo que se espera? Esto es la crónica de una muerte anunciada, prácticamente. Macron se va a quedar solo como jefe de Estado, pero sin gobierno. En ese sentido, podríamos decir, ¿qué ha afectado a lo que es Francia? ¿Habrán sido las migraciones? Es probable. Francia tiene más de 6 millones de musulmanes que podríamos decir que ha afectado significativamente lo que es la economía de Francia y sobre todo lo que es la gobernanza y la gobernabilidad, y que ahora en estos procesos electorales ese voto musulmán ha tomado bastante, pero bastante partida. Podríamos decir que también las pandemias desfavorecieron algunos partidos políticos, sí, es cierto, porque dentro del contexto de las pandemias contribuyeron a limitar lo que es el flujo migratorio, pero no solo el flujo migratorio, que también la economía se lastró por las restricciones del comercio internacional. Pero paradójicamente podríamos decir que algunos en Europa, por ejemplo, se dieron lugar dentro del contexto de las migraciones a ciertos acuerdos, como el acuerdo de Maastricht, el Tratado de Maastricht, que se dio a lugar el 7 de febrero del 1992, mediante el cual 12 estados que le llamaron el Grupo de los Trevi decidieron hacer una serie de coordinaciones y cooperaciones para evitar la migración ilegal. Pero paradójicamente Alemania en el año 93 tuvo que dar paso a lo que fue el proceso migratorio, porque bajó su tasa de natalidad de 1.7 en el 1992 a 1.2 en 1994. ¿Qué nos indica esto? Que la natalidad juega un factor importante a nivel de los estados desarrollados, como Europa. La Unión Europea se ha visto prácticamente necesitada de mano de obra, de un personal joven que pueda insertarse al amplio mundo de lo que es la producción, para de esa manera poder generar más recursos. Pero esta es una navaja de doble filo y es lo que ha traído precisamente en el ámbito de la Unión Europea una serie de desigualdades, porque ha traído lo que se llama una fractura social. ¿Por qué decimos que ha traído una fractura social? Porque esos migrantes que llegan de una manera regular o irregular se insertan en el mercado laboral y van a competir con los autóctonos y se van a especializar y van a dejar fuera del contexto laboral a los nacionales. Eso implicaría un desempleo para los nacionales, pero una ocupación de ese posicionamiento de los migrantes. Entonces las migraciones, como dice el último informe de la OIM, Organización Internacional de Migración, un informe reciente de la ONU, dice que nunca ha podido ser medida, tampoco ha podido ser valorada o determinada sus razones reales, pero tampoco ha podido ser regulada.
Es decir, que eso es prácticamente un acierto que da la ONU, y por eso chocan bastante las estadísticas con relación a lo que son las migraciones, que al 2020 establece que 281 millones de personas migran de una región a otra y que hay 117 millones que se ven obligados a desplazarse. Pero ¿cuáles son las razones para esto? Establece que hay factores que son geográficos. Las personas, la migración es algo tan natural como el ser humano, porque el actor principal, el protagonista de la migración, son los seres humanos. Y los seres humanos, en la búsqueda constante por tener más libertad, pero sobre todo mayor bienestar, migran de un espacio geográfico al otro. Y eso va en detrimento de lo que es la demografía de los estados, pero no solo esto, el motivo económico. Y ahí implica o aplica varias de las leyes de la ciencia geopolítica. Las leyes geopolíticas dicen que las migraciones se dan debido a la ley de áreas valiosas. No se migra de Guatemala a Guatepeor. Nadie busca ir a un espacio geográfico donde la situación está peor que el de su país de origen. Busca normalmente un área que les represente, un área de interés, y en base a otra ley geopolítica que se denomina la ley de áreas valiosas, pero la ley también de los motivos económicos. Son las migraciones que matizan lo que es el ámbito de las necesidades humanas. En el 2020, por ejemplo, las migraciones han aportado 717 mil millones de dólares. Se ha movido en ese campo, a diferencia del 2010, por ejemplo, que esas migraciones pues matizaron un movimiento de remesa de 126 mil millones de dólares. Es decir, vemos que el proceso migratorio mueve una capacidad inmensa de recursos, dentro de los cuales hay unos países más que otros que son aventajados. En ese sentido, y en este orden, India, China, México, Pakistán, Bangladesh y Afganistán son los 5 países. Francia, Afganistán no está Francia, son los 5 países que más manejan remesa en el ámbito de lo que es el proceso migratorio. Solamente India y China en el 2020 registraron un ingreso por concepto de remesa de 67 mil millones de dólares. Es decir, las migraciones son un proceso lucrativo, ya sea en el ámbito regular o irregular. En el ámbito regular, los estados imponen limitaciones, pero en el ámbito irregular, esas limitaciones se caen por el hecho de que las fronteras son bastante porosas y es difícil poder controlar y regular lo que son los procesos migratorios a nivel mundial, y más cuando las fronteras son porosas. Por ejemplo, Europa y Asia acogían respectivamente en el año 20 887 millones Europa y 86 millones el Asia, lo que representa un equivalente al 61% de lo que es la población migratoria internacional. Pero en América del Norte ese proceso migratorio se da en un 21%. Donde Estados Unidos al 2020 registró una migración de 59 millones de personas. Pero en América Latina no se escapa, América Latina y el Caribe, y tiene un proceso migratorio de un 5% dentro de ese contexto, el África de un 9% y Oceanía de un 3%. El crecimiento marcado
para del 2000 al 2020, se registró más bien en lo que es el Asia, que tuvo un incremento de un 74%. Apenas podríamos decir que las migraciones en el ámbito internacional, que se obedecen a procesos geopolíticos, ha enmarcado dentro y se ha circunscrito dentro de los llamados corredores migratorios. Y esos corredores migratorios se dan de los países menos desarrollados a los países más desarrollados. Las migraciones ahora mismo están más dirigidas hacia lo que es los Estados Unidos. ¿Por qué hacia Estados Unidos? Por una serie de cualidades que entrañan a esta región, una región que está sumamente desarrollada, la primera potencia económica del mundo, y que tiene más posibilidades, más calidad de vida, pero sobre todo las libertades. Todos los migrantes huyen hacia allá. Y recientemente hemos podido ver, en base a una alocución del presidente de Panamá, Mulino, quien está tratando de llegar a un acuerdo con los Estados Unidos para corregir ese proceso migratorio que se da a través del tapón del Darién. Uh-huh. Ese tapón del Darién que ha lastrado, que ha sepultado a tantos migrantes que han ido a través de ese corredor migratorio de Centroamérica buscando mejor calidad de vida para llegar a los Estados Unidos. Esos corredores migratorios que se dan en el Asia, pero con menor cuantía, sí aumentan ya en Europa, que proporciona mejor calidad de vida a esos migrantes. Esos corredores migratorios que tienen lugar en diferentes estancias de lo que es el globo terráqueo, van a registrar lo que es un alto contenido de crimen organizado, y por ello decimos que las migraciones son una navaja de doble filo. Hay países, por ejemplo, como Alemania, en el periodo de Angela Merkel, que abrió su frontera a los refugiados de Sirio, a los refugiados de Medio Oriente, pero también a los del África y del Asia. Y pasó prácticamente en el 2012 de unos 6 millones de migrantes a casi 16 millones de migrantes al 2020. Es decir, el gran dilema que tiene ahora mismo Alemania con lo que son los migrantes, y por lo cual los partidos, el partido de extrema derecha ha podido capitalizar esa parte a través de un discurso anti-inmigrante. ¿Por qué las migraciones, debemos estar conscientes, han generado a nivel de lo que es Europa el euroescepticismo? Un euroescepticismo en el cual hay desconfianza en los partidos que apoyan los procesos migratorios, pero también ha generado una corriente nacionalista, una corriente prácticamente que va en contra de lo que son las migraciones, por lo cual ha generado una corriente anti-inmigrante. Y esas facilidades que se le dan a esos migrantes a nivel de lo que es todo el mundo han conllevado prácticamente a que esas migraciones pues tengan a ser una paradoja para lo que es el desarrollo de los estados. Sí que apoyan el desarrollo de los estados, pero de una manera comedida, de una manera regulada. Podríamos hablar aquí, en el caso de la República Dominicana, cómo ha afectado ese proceso migratorio. Ha generado una percepción, diríamos, de nacionalismo, ha concretado prácticamente un discurso nacionalista, no anti-haitiano, sino nacionalista.
Y la República Dominicana ahora mismo que se ve abocada a un proceso de, podríamos decir, de reforma institucional, mediante la cual pues tenemos un código penal que en su artículo 86, en su numeral 11, establece que las deportaciones son una infracción de lesa humanidad. Algo que fue aprobado por el Senado, que vamos a ver hasta dónde llega. Ese numeral 11 del artículo 86 de la modificación al Código Penal, donde establece la deportación como una infracción de lesa humanidad, debe ser cuestionado, debe ser replanteado. ¿Y cómo afectará esto a lo que es la política interna? ¿Tendrá que desaparecer lo que es la Dirección de Migración? Porque ya no tendría sentido. Pero dentro de la percepción del ser humano, queremos abordar un tema tratado por un periodista recientemente a través de un video sobre un tema de un puesto fronterizo en lo alto de La Paloma. Ese puesto fronterizo que ha tenido que ser evacuado por una reestructuración que se hizo. Tengo para decirle que la percepción, respetamos el criterio de las personas que visualizan ciertas medidas desde el punto de vista de lo que es la defensa de la frontera, que hay que analizarlo con un sentido técnico. Yo que estuve de puesto en el año 84 en lo que es Capotillo, lo alto, el puesto fronterizo de Alto de La Paloma, es un lugar inaccesible prácticamente, pero estratégicamente no brinda ningún valor. Yo que era comandante del pelotón de reconocimiento, me conducía hasta allá, hasta el puesto de La Paloma, como una forma de entrenamiento, dado lo difícil que era llegar a esa posición, a ese puesto. E incluso algunos comandantes de compañía mandaban de castigo a los que le llaman los faltadores en la guardia. Preparaban un pequeño pelotoncito y lo mandaban de castigo al puesto de La Paloma. El puesto de La Paloma, que ha sido prácticamente supeditado por otros puestos como es el de Villa Nacaona y Vara de Vaca, lugares que son sí estratégicos para poder concitar lo que es el ámbito de la seguridad. Pero ese comentario realizado por el periodista Javier Luciano, que entendemos que podría ser una inquietud nacional, y le damos su razón, pero hay que entender que las instituciones se rigen bajo un estamento que se llama la TOE. TOE significa Tabla de Organización y Equipo, y mediante esa TOE se determina cómo se organiza la fuerza, el dispositivo. Y a través de un estudio de Estado Mayor se determinó que ese puesto de Alto de La Paloma era innecesario, por lo cual ese dispositivo fue eliminado, fue erradicado para fortalecer tanto lo que es el puesto de Villa Nacaona como el puesto de Vara de Vaca, replegado a esa zona donde la accesibilidad es más fácil y sobre todo la funcionalidad. Es decir, que la geografía constituye un elemento fundamental para lo que es la ubicación de las posiciones de los puestos con un sentido estratégico. Parece que alguien entendió que en una ocasión esa posición merecía tener un puesto, porque ahí están unas antenas de lo que es el Indotel y periódicamente se envían 2 soldados a custodiar. Es muy probable que ese puesto se creara para custodiar esa frontera y no para cuidar lo que podría ser un proceso migratorio, porque por ahí no se transita, dado la inaccesibilidad del lugar. Pero esas condiciones
que deben tener los puestos de facilidad para el militar, para su habituallamiento, es lo fundamental. Así que entendemos que está en su legítimo derecho que este periodista pues haya hecho, y es muy entendible y muy digerible, pero hay que entender el contexto de lo que es la realidad, porque las migraciones por ahí, por ese espacio, no son comunes. Y en ese sentido, nosotros entendemos que, aunque quizás no haya sido emitido ese criterio, ese juicio, con intenciones de perjudicar, sí que arrojamos luz para que se pueda entender que muchas veces hay comandantes que toman decisiones en cuanto a lo que es la ubicación de un puesto sin tener una evaluación sobre lo que es el aspecto técnico. En el año 82, por ejemplo, yo estuve en San Cristóbal, en el 3er Batallón, y vi un soldado ubicado en una mata de mango. Un puesto, pero cerca había un soldado custodiando la cárcel. Y me pregunto, ¿qué hace usted aquí? Nada, señor. Y me pongo a averiguar, a indagar y hago un análisis. Pues ese puesto de centinela tenía más de 10 años ahí. ¿Por qué sucedió esto? Porque un comandante entendió que no debían tocar los mangos de esa mata, que había que cuidar los mangos de la mata, y le puso un soldado ahí porque esos mangos le pertenecían a él. Pues ese soldado permaneció ahí, se fue el comandante, pasaron varios comandantes y se quedó ese soldado custodiando una mata de mango sin ningún sentido. Eso pasa a veces, y por eso hay que reevaluar lo que son las posiciones de los puestos, el porqué de las cosas, para reestructurar en un sentido con una lógica más técnica, más de conciencia, porque las migraciones, aunque tengan un contexto que tengan a perjudicar a un Estado, no siempre es así. Y debemos estar conscientes de que las migraciones, dentro del contexto de la geopolítica de los Estados, los gobernantes deben visualizar desde el punto de vista geográfico cómo afectan a la demografía, pero cómo afectan lo que es el sistema político del Estado, cómo afectan lo que es el ámbito económico, pero sobre todo, cómo afectan lo que es el ámbito social. ¿Qué tú entiendes de eso?